¿Alguna vez has sentido que das un paso adelante en tu duelo y de repente dos pasos hacia atrás? Esta sensación puede ser frustrante y hacerte creer que algo no está funcionando. Durante mucho tiempo creí que el duelo funcionaba de manera lineal. Imaginaba que existía un punto de partida, una serie de etapas más o menos ordenadas y algún lugar al que finalmente se llegaba después de este proceso del duelo. Esta no fue una idea que inventara yo, sino que es algo que está en los libros, conversaciones, películas y una gran parte de la forma en que nuestra cultura habla sobre el sufrimiento, en particular sobre el duelo, y en la presencia casi nula sobre el tema en círculos sociales. Nos enseñan implícitamente que los procesos difíciles tienen fases, que avanzamos, aprendemos, cerramos capítulos y que eventualmente va a haber un punto en que dejamos atrás aquello que nos hirió. El problema aparece cuando intentamos vivir el duelo real dentro de esta expectativa, porque la experiencia suele parecerse muy poco a un proceso lineal. Si pudiéramos compararlo con algo, en todo caso se parece más a un océano. Hay días en que el agua parece tranquila y comienzas a pensar que estás encontrando cierta estabilidad y de pronto el dolor vuelve con una intensidad que creías que había quedado atrás. En estos momentos, muchas personas podrían llegar a una conclusión equivocada, que es la de pensar que están retrocediendo en su proceso del duelo. Sentimos que habíamos logrado pasar varios días relativamente bien y que de pronto una mañana cualquiera terminamos llorando en el supermercado, en la locomoción colectiva, con amigos, con familia. Creemos que estamos avanzando y semanas después volvemos a sentirnos tan vulnerables como al principio cuando apenas ocurrió la pérdida. Interpretamos estos movimientos como una señal de fracaso, como si estuviéramos haciendo algo mal, o como si existiera una manera correcta de vivir el duelo y no estuviéramos en la posición de alcanzar o de ejecutar esta manera correcta de vivir el duelo. Sin embargo, cuando observamos el proceso más de cerca, aparece una posibilidad distinta. No estás retrocediendo, estás atravesando un proceso que nunca fue lineal en primera instancia. Porque la pérdida de una persona significativa no es un problema que se resuelve paso a paso siguiendo etapas. Es una reorganización profunda de la vida. Y las reorganizaciones humanas difícilmente ocurren siguiendo una línea recta o siguiendo etapas o pasos. Piensa por un momento en todo lo que una pérdida importante modifica, porque no solamente desaparece la presencia física de la persona, también desaparecen rutinas, conversaciones, proyectos futuros, formas de relacionarte con el mundo e incluso versiones de ti mismo o de ti misma que existían dentro de este vínculo con esta persona. Hay días en que algunas de esas ausencias pesan más que otras. Hay momentos en que el cuerpo siente la pérdida con intensidad, otros en que es la memoria, otros en que es la identidad. Y cada una de estas dimensiones tiene su propio ritmo. No hay manera de apurarlas ni manera de seguir correctamente este proceso. Por eso creo que uno de los mayores malentendidos
sobre las llamadas fases del duelo es pensar que describen una secuencia obligatoria. Muchas personas han escuchado hablar de negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. El problema es que estas categorías que originalmente intentaban describir ciertas experiencias humanas terminaron en un punto convirtiéndose en una especie de mapa rígido que genera más ansiedad de la que resuelve. Porque cuando la experiencia real no coincide con esa cronología, la persona siente que algo está mal, siente que está cometiendo algún error en el proceso de duelo o algo por el estilo. La realidad, sin embargo, suele ser mucho más compleja. Hay quienes sienten rabia y luego vuelven a la incredulidad. Hay quienes experimentan aceptación en algunos aspectos de la pérdida, mientras siguen sintiendo una profunda resistencia en otros. Hay quienes pasan semanas relativamente estables y luego atraviesan momentos de dolor profundo, como en los primeros momentos del duelo, incluso años después. Nada de esto significa que el proceso esté roto o erróneo, sino que significa que estamos observando un fenómeno humano real y no una teoría simplificada. Una imagen más útil sería pensar en el duelo como en una especie de espiral, no una espiral descendente, sino una que vuelve una y otra vez sobre ciertos temas. Por ejemplo, regresas a los mismos recuerdos, a las mismas preguntas, a los mismos lugares emocionales, pero nunca vuelves exactamente desde el mismo punto. Cada regreso ocurre con una experiencia acumulada diferente, con nuevas comprensiones, nuevas heridas, nuevas formas de mirar lo que ocurrió. Esto ayuda a entender algo que suele generar mucha frustración: el hecho de que una emoción reaparezca no significa que no estés avanzando. El dolor no funciona como una deuda que se paga una sola vez y listo. Algunas veces este dolor profundo necesita ser revisitado muchas veces, porque cada visita ocurre desde una versión distinta de nosotros mismos. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos de pérdidas que modifican profundamente la identidad. Porque recordemos que nuestra identidad está ligada a la persona que partió y está ligada también a ese vínculo que de alguna manera se ve interrumpido. Aquí aparece una dimensión que pocas veces se menciona cuando se habla de las fases del duelo. Lo que cambia no es solamente la intensidad del dolor, también cambia quién eres tú. La persona que atraviesa los primeros meses de una pérdida no es exactamente la misma persona que sigue atravesando esta pérdida un par de años después. No porque el sufrimiento desaparezca, sino porque la vida continúa transformando a quien experimenta esta pérdida. Nuevas experiencias, nuevas preguntas y nuevas responsabilidades van modificando lentamente tu paisaje interior. Esto a veces es consciente y muchas veces no lo es. A veces pasa incluso desapercibido, no logras darte cuenta de que esto está sucediendo. Por eso me parece que una de las preguntas más relevantes no es en qué etapa estás. Más bien la pregunta es
quién eres hoy en relación con esta pérdida. Porque el duelo no consiste únicamente en adaptarse a una ausencia. También consiste en aprender a convivir con una identidad que está cambiando durante el duelo. Y esa transformación rara vez ocurre siguiendo un orden perfectamente predecible. Hay que considerar además que existe una presión cultural muy fuerte que complica todo esto. Vivimos en una sociedad que valora el progreso visible, el progreso tangible. Nos gusta medir resultados, observar mejoras, ver logros concretos, sentir que avanzamos hacia algún lugar. El duelo, sin embargo, desafía esta lógica. Hay procesos internos que no producen resultados inmediatos, ni mucho menos visibles en lo exterior. Hay comprensiones que tardan años en desarrollarse. Hay heridas que cambian de forma sin desaparecer completamente. Y esto puede resultar desesperante para una mente acostumbrada a evaluar todo en términos de avance o retroceso. Con el tiempo, algunas personas descubren que la pregunta correcta nunca fue si estaban avanzando o no. La pregunta en realidad parece ser más bien si es que están permitiéndose vivir honestamente la experiencia a la que están siendo expuestos. Porque el duelo no madura cuando desaparecen todas las emociones incómodas que acarrea. El duelo madura cuando dejamos de pelear constantemente contra estas emociones. Cuando dejamos de exigirnos una línea recta que nunca existió en primer lugar. Y cuando empezamos, en cambio, a comprender que la oscilación forma parte natural de este proceso tan difícil que es el duelo. Y es precisamente esta oscilación la que te lleva a esta nueva identidad y eventualmente a evolucionar como persona. Las personas solemos necesitar mapas, necesitamos explicaciones, sentir que entendemos aquello por lo que estamos caminando. Las teorías sobre las fases del duelo intentan ofrecer precisamente esto, un mapa. El problema es que ningún mapa puede capturar completamente la complejidad de una vida humana. Ningún modelo puede contener la totalidad de una pérdida. Ninguna teoría podrá nunca describir con precisión la manera en que una persona específica aprenderá a convivir con una ausencia específica. Por esto prefiero pensar en estos modelos más bien como herramientas y sobre todo como herramientas parciales. Herramientas que pueden orientarnos, ayudarnos a reconocer ciertos fenómenos, pero que no deberían convertirse en jueces de nuestra experiencia particular. Si tu duelo no se parece a un manual, eso no significa que esté mal. Significa que eres una persona real, viviendo una experiencia real y muy particular a tu caso. Y esta experiencia en particular no obedece completamente a las teorías que construimos para intentar comprenderla. La transformación más importante ocurre precisamente cuando dejamos de preguntarnos si estamos haciendo bien el duelo y en cambio empezamos a preguntarnos qué nos está mostrando este momento de este proceso en nuestra vida.
Porque detrás de cada oscilación, cada regreso del dolor y aparente retroceso, suele existir una oportunidad de comprender algo más sobre nosotros mismos. Porque vivir nos obliga constantemente a descubrir quiénes somos frente a aquello que no elegimos. Hoy puede que sientas que avanzas y retrocedes al mismo tiempo. Puede que una parte de ti esté agotada de recorrer una y otra vez los mismos territorios emocionales. Y esto es completamente comprensible. Pero también existe una verdad que merece permanecer abierta. El hecho de que todavía existan movimientos no significa que estés atrapado o atrapada en alguna etapa puntual del duelo. Significa más bien que estás vivo, que estás viva, que sigues procesando y construyendo una relación con una realidad que cambió tu historia. Nadie puede decirte cuánto tiempo va a durar este proceso, ni prometerte una fecha de llegada, pero tampoco nadie puede afirmar que ya conozcas todas las formas en que tu vida seguirá desplegándose a partir de ahora. El duelo transforma profundamente la existencia. Sin embargo, no necesariamente agota todas las posibilidades de esta existencia. Todavía hay mucho territorio que no conoces, hay capítulos que no has leído de tu propia historia, y aunque hoy resulta imposible imaginar cómo serán, siguen formando parte de una historia que aún continúa escribiéndose.